Bueno, yo sigo teniendo un poquito de fallas técnicas, pero justo vamos a comenzar a grabar. ¿Me podrías regalar la presentación, por favor? Bueno, nada más, yo ya veo que está grabando y puedo ver la pantalla de quien está compartiendo. Entonces, bueno, ahí sí le sirve de algo. De acuerdo, pues esta es nuestra tercera sesión del taller. Em, Les recordamos que pues Redes es un proyecto que busca a través del conocimiento filosófico adquirir herramientas que nos permitan comprender pues la naturaleza humana y todo lo que vivimos como seres humanos, todo lo que corresponde pues a lo que es propio de nosotros como lo es el sufrimiento. O sea, por ello hemos invitado a este taller a que lo imparta un humanista. Nosotros estamos convencidos que a partir de este análisis, desde la filosofía, en este caso del sufrimiento, pues es posible entender incluso eh, cómo es que se puede seguir viviendo de una manera humana a pesar de momentos muy dolorosos, de duelos, cómo es que se procesan estos duelos. Si bien nosotros entendemos que hay ciencias que se enfocan en eso, como lo sería la psicología, la tanatología, precisamente nuestra propuesta es poder eh, analizar desde la metafísica, la ontología, que son ramas de la filosofía, pues esta condición humana y como parte de ella, eh, este mal que, que, al que le llamamos sufrimiento, al que entendemos como dolor del alma. Bien, pues le agradecemos a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa todo el apoyo para poder realizar este taller. Y sin más, le doy paso a nuestro ponente y a su invitado de esta tarde. Bueno, entonces empecemos con la primera exposición. En nuestro taller acerca del sentido del sufrimiento, estamos tratando de indagar con los participantes si acaso el sufrimiento tenga sentido y cuál sea. Y bueno, hemos visto que el sufrimiento debe ser entendido como una especie de mal, y por ello hemos abordado el problema del mal. También hemos abordado la cuestión del ser humano, porque quien sufre es precisamente el ser humano, y no podríamos entender qué es el sufrimiento y si acaso este tiene un sentido sin entender la naturaleza del ser humano. El día de hoy queremos plantear otra cuestión. Cuando hablamos del sentido del sufrimiento, la palabra sentido está tomado en este contexto como indicando si el sufrimiento tiene alguna dirección, es decir, si está dirigido a algún fin, si está hecho para algo, si tiene una razón de ser, si tiene algún motivo. En este sentido, la palabra sentido o el sentido del sufrimiento no podría darse sin un cierto marco o contexto. Pues en efecto, lo que tiene sentido lo tiene con relación a un marco referencial. Entonces, el sentido del sufrimiento, si acaso este tenga sentido, tendrá que darse sobre un marco referencial. Y bueno, en nuestras charlas, algunos de los participantes han planteado la cuestión de que ante una pregunta que le hicimos previamente, que es de si el sufrimiento puede ser una condición que pueda posibilitarnos o ayudarnos en la conquista de la felicidad, o si acaso es algo que estorba a esa conquista. Y bueno, algunos de nuestros participantes indicaban que no necesariamente estorba, sino que puede ayudar. Y bueno, preguntábamos, ¿y cómo es posible que el sufrimiento pueda ayudarnos? Y nos comentaban que a partir de experiencias previas que el humano tiene para hacer una valoración. Y bueno, en este ámbito ya entramos en la cuestión de los valores morales. Pero respecto a esto,
podremos preguntarnos, ¿de qué depende que una persona le pueda dar sentido al sufrimiento o no se la dé? Indudablemente aquí entra la cuestión del marco, del contexto referencial al que nos referimos. Y bueno, ¿qué marco es el que entra aquí en esta cuestión? No es otro sino la cosmovisión, ¿sí? Es decir, la cosmovisión o la concepción del mundo que tiene una persona, es decir, aquel conjunto de creencias y conocimientos que ordenan en su subjetividad, que le dan sentido, que le dan orden a todo lo que él percibe, a todo lo que él conoce. Esto es la cosmovisión. Y dentro de la cosmovisión existen ciertos conocimientos y ciertas creencias que tienen un cierto orden jerárquico y que por tanto deben de haber creencias más fundamentales y conocimientos más fundamentales que otros. ¿Sí? Algunos de estos tipos de conocimientos o creencias son de carácter metafísico en el sentido en que su verdad o su demostración, ¿sí? Su plausibilidad, no puede ser demostrada en el ámbito de lo sensible, sino que se requiere de otro ámbito, el ámbito de lo suprasensible, del entendimiento, de la racionalidad. Y bueno, ¿qué es lo que nos da la cosmovisión? ¿Qué nos da a los hombres la cosmovisión? Bueno, nos viene dada muchas veces a través de la educación que se nos da en la familia y en la escuela, y a través de la educación que nosotros mismos nos damos ya después de que tenemos una cierta conciencia, una cierta noción, ¿sí? Una cierta madurez en el pensamiento, a través de nosotros mismos, de nuestra propia autodeterminación. Entonces, la cosmovisión se nos genera principalmente a través de la cultura, y nos viene dado o por las creencias que ya nos transmiten nuestros seres queridos en la familia, por lo que nos enseñan en la escuela, como por la religión, la ciencia, la filosofía, que muchas veces no es explícita, pero que se transmite. Esto viene a forjar nuestra cosmovisión. Y bueno, podríamos preguntar a partir de esto, ¿qué cosmovisión se necesita para que el sufrimiento tenga sentido? Y podríamos preguntar, ¿cuál es la cosmovisión que impera actualmente en nuestra sociedad? Y si sobre esta cosmovisión podríamos dar sentido al sufrimiento o podríamos no darlo. Bueno, pues sobre esto me gustaría hablar. La cosmovisión que impera actualmente, o más bien la falta de cosmovisión en tanto disolución de la cosmovisión, es lo que podríamos llamar el pensamiento posmoderno o la posmodernidad. Por posmodernidad no me quiero referir aquí a una etapa en la historia del desarrollo humano, de la civilización, sino más bien me quiero referir a un tipo de pensamiento. La posmodernidad es una forma de pensar, ¿sí? Y es una forma de pensar que no es ideológica en principio, sino antiideológica, pero que al ser antiideológica, al querer disolver las ideologías y confundir las ideologías con el pensamiento científico y verdaderamente filosófico, termina disolviendo también la filosofía misma y el pensamiento científico mismo. Y en ese sentido, termina convirtiéndose, en tanto que los que lo defienden también teorizan, termina convirtiéndose también en un tipo de ideología. Y bueno, la posmodernidad no es sino el desarrollo de los motivos, de las razones, de las premisas, ¿sí? Sacadas las conclusiones de la modernidad, del pensamiento moderno. Y bueno, el pensamiento moderno debe distinguirse del pensamiento clásico tradicional, porque el pensamiento moderno es un pensamiento que se caracteriza por ser una metafísica, una filosofía inmanentista. Es un pensamiento que exalta la razón humana, el racionalismo, y que absolutiza esa razón humana y la pone en el centro, ¿sí? De ahí que en la modernidad se pensara que la razón humana y la ciencia, el desarrollo científico, iba a resolver los problemas de la humanidad. Pero más tarde, por ejemplo, las guerras mundiales vinieron a demostrar que la razón humana puede ser mal usada y que incluso una cierta racionalización excesiva puede servir para planear toda una industria, digamos, del mal.
El pensamiento posmoderno se caracteriza por ser una decadencia, una crisis de la cultura, entendido la cultura en el sentido de aquello que cultiva, que perfecciona lo humano, en tanto que da al hombre lo propiamente humano, en tanto que lo hace desarrollar, en tanto que perfecciona sus potencias y las perfecciona precisamente porque les da los fines que le convienen a esas potencias. Y el pensamiento posmoderno se presenta como una crisis de la cultura precisamente porque es una crisis de la metafísica, una crisis del pensamiento filosófico realista. Es un pensamiento que está en crisis porque es un pensamiento inmanentista. Esto se puede entender mejor así. El pensamiento clásico y tradicional iba hacia el ser y partía de él. Quería indagar la realidad. Pero el pensamiento moderno parte del pensamiento mismo del ser humano y no puede salir del pensamiento. Esto es la inmanencia. La modernidad tiene un pensamiento que no es capaz de trascenderse más allá. Y como no es capaz de trascenderse, no es capaz de llegar al absoluto. El absoluto debe entenderse como aquello que no depende de nada más en su ser. Entonces, en el pensamiento tradicional y clásico, había un pensamiento trascendente, capaz de llegar al absoluto, y este absoluto muchas veces se identificaba con Dios. Pero en el pensamiento inmanente ya no se puede llegar al absoluto, y por tanto se termina por absolutizar lo relativo. Así se absolutiza el hombre, la razón, el Estado, el partido, etc. Y bueno, esto es lo que ha llevado, en última instancia, ya en el desarrollo de la historia, en la posmodernidad, a un desencantamiento, porque la razón dejada a sí misma termina por ser irracional, y es lo que en la posmodernidad hemos caído. Como en la modernidad se exaltaba mucho la razón, entonces en la posmodernidad terminamos por caer en la razón, porque la razón dejada por sí sola no se sostiene. La razón dejada por sí sola no es capaz de asegurar la verdad, sino parte de la verdad. No es capaz de ir hacia el bien, sino parte del bien. Entonces, es lo que vivimos hoy en día, un desencantamiento. Ese es el pensamiento posmoderno. Es un pensamiento escéptico, nihilista, que no cree en la verdad, que no cree en verdades absolutas, siempre en verdades momentáneas, relativas. Es un pensamiento que duda de la capacidad de llegar a certezas, de llegar a conocer la realidad tal como ella es. Es un pensamiento que duda del bien, es un pensamiento relativista, para el que no hay verdades objetivas, no hay juicios morales, objetivos y universales que puedan ser dados con validez universal. Esto es el pensamiento posmoderno. El pensamiento posmoderno también es pesimista, ¿sí? Porque en este pensamiento hay un vacío existencial, ¿sí? La existencia no encuentra sentido. ¿Y por qué no encuentra sentido? Porque el humano no tiene una razón de ser, no tiene una razón, es un accidente cosmológico que se desarrolló a través de una evolución, pero que no tiene sentido. A diferencia del existencialismo, en el que este vacío existencial generaba una ansia, una ansiedad, una náusea existencial, en la posmodernidad simplemente se acepta que el hombre no tiene sentido, pero que hay que vivir así. Y por eso en el pensamiento posmoderno no se está dispuesto a contraer compromisos, porque lo que se busca es vivir la comodidad. Bueno, para no extendernos más, quisiera decir que difícilmente podríamos encontrar sentido en el sufrimiento en un tipo de pensamiento así, en el pensamiento posmoderno, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el pensamiento posmoderno no hay verdad, no hay bien. Y si no hay verdad, no hay bien, no hay sentido para que el humano exista, no hay una razón de su existencia, no hay también un para qué de su existencia. Y si el humano no tiene una razón de su existencia y no tiene un para qué, pues mucho menos lo tiene aquello que él, las afecciones que él tiene, entre ellas el sufrimiento. Bueno, sobre esta base, esta pequeña plática, quisiéramos ahora pasar con nuestros participantes a plantear algunas preguntas sobre esto. Y bueno, me despido de la audiencia de Internet. Gracias.